inversionistas diferentes al petróleo y la minería, porque ya estamos en el preámbulo de la enfermedad holandesa, porque se está concentrando mucho en esos sectores. Pero están llegando los inversionistas de las compañías de consumo masivo, con un criterio muy interesante que es aplicable a toda América Latina. Mire, América Latina tiene que salir avante de todo este proceso porque tiene todo. Y en la medida en que sean exitosos en la lucha contra la pobreza, el único factor de crecimiento real de la economía va a estar aquí. Son consumidores potenciales. Lo que está sucediendo en la China. China logró, en cierta forma, sustraerse de la gran crisis del 2008 por su demanda interna, porque logró que sus propios ciudadanos ingresaran al mercado de consumo y fueran quienes demandaban los productos. Ahí tenemos nosotros una gran oportunidad. Entonces, estamos confrontados con una situación bien interesante, donde es muy importante que comencemos a coordinar las políticas y a ver si efectivamente, trabajando juntos, podemos lograr objetivos comunes y objetivos que a todos nos van a beneficiar. Por eso en la reunión de UNASUR hace unas semanas les propusimos a los presidentes, sentemos a los ministros de Hacienda y a los presidentes de los bancos centrales a que hagan una lluvia de ideas, a que se conozcan, a que comiencen a analizar el entorno internacional, a que comiencen a decir, mire, estas políticas monetarias laxas de Estados Unidos, ya la semana pasada la Reserva Federal dijo que la política monetaria laxa va a durar hasta el 2013, y esa liquidez que produce, entonces en lugar de quedarse en Estados Unidos, va a buscar la mejor rentabilidad. ¿Y a dónde vienen? A Chile, a Colombia, a Brasil, donde hay más rentabilidad, economías que están creciendo, y vienen esos capitales y nos revalúan nuestras monedas. Y entonces nuestros sectores exportadores que generan empleo se sienten golpeados. Y eso genera exactamente lo contrario a lo que estamos buscando nosotros. El empleo es fundamental para cerrar las brechas, para luchar contra la pobreza. Entonces, que se reúnan y que comiencen a decir cómo hacemos los latinoamericanos, sentados en más de 700.000 millones de dólares en reservas, para no ser unos espectadores pasivos, casi que indiferentes frente a ese fenómeno que está sucediendo. Algo tenemos que hacer, y ahí nuevamente Alicia, la CEPAL nos puede ayudar a pensar. Los ministros decidieron, sí, vamos a fortalecer el fondo de reservas, vamos a fortalecer la CAF, eso está perfectamente bien encaminado y son medidas obvias, pero yo diría que tenemos que ser un poco más audaces. ¿Qué medidas monetarias internas estamos tomando cada uno de nuestros países? La semana pasada veía yo en Europa cómo tomaron una medida todos los países casi que al mismo tiempo. Vamos a prohibir la especulación de los mercados cuando se quedan cortos, es decir, cuando los especuladores juegan a la baja. Eso lo vamos a prohibir y todos los países pusieron en marcha inmediatamente una prohibición en ese sentido. ¿Qué pasó? Pues que esos especuladores no podían entrar a ese mercado. ¿Y a dónde se van? Se vienen para acá, a nuestros mercados que son mucho más frágiles, donde pueden hacer unas utilidades mucho más fáciles, porque si van a los mercados europeos, el movimiento del mercado requiere mucho más liquidez y mucho más inversión. En nuestros mercados, los mercados son menos profundos, y entonces la volatilidad cuando el especulador viene es mucho mayor. Entonces, ese es el tipo de iniciativas que yo considero que podríamos los latinoamericanos tomar.
y ser más relevantes en el escenario mundial. Cuando van los países del G20 a discutir, porque hoy donde se está discutiendo realmente la situación económica mundial es el G20. Y uno ve que cada país está viendo a ver cómo le va a él, cómo se defiende del entorno internacional vis-a-vis su propio país, por el peso específico de cada país. Y ahí es cuando dice uno, esto requiere algo diferente, requiere una estructura de toma de decisiones diferente, donde América Latina puede ser mucho más relevante. Por eso yo le dije al presidente Calderón, le dije a la presidenta Dilma Rousseff, mañana le repetiré a la presidenta Cristina Kirchner, que son los 3 países de América Latina que asisten al G20, que no pueden asistir aisladamente, cada uno con un discurso, con una óptica, con una política, que esos 3 países le harían mucho bien a ellos mismos y al resto de la región, a América Latina, si van con una voz, si se coordinan esas 3 posiciones, porque comenzarían a ser escuchados con mucho más peso específico. Creo, como lo decía Alicia, que si nosotros aumentamos en este momento nuestros flujos intrarregionales, vamos a poder protegernos mucho mejor de lo que está sucediendo a nivel mundial. Lo que usted mencionaba del comercio entre la región, es un comercio realmente muy pequeño. En el caso colombiano hice un cálculo antes de venirme para una intervención que tenía allá en Colombia. Me puse a hacer el cálculo de los países con los cuales había tenido yo algún contacto en las últimas 2 semanas, en el caso colombiano. Había ido al Perú, había ido a México, vino a Colombia el primer ministro de Canadá, venía para Chile, voy para Argentina. Esos países, solamente esos países, importan más de 1 millón de millones de dólares. Y Colombia solamente les exporta el 0.4%. 0.4%, o sea, menos del 1%, 0.4%. Decía yo, y esos son los países con los cuales tenemos unas magníficas relaciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no, con solamente del 0.4% al 1%, más que duplicamos nuestras exportaciones a esos países? Y eso nos protege muchísimo más de este huracán que estamos viendo, que no sabemos para dónde va. Es como esos huracanes que uno dice, va para las islas del Caribe, no, se desvió para tal sitio, se va para México. Este huracán financiero no sabemos para dónde va. Y como decía al principio, cada vez que uno oye a los analistas queda uno más confundido, no se sabe bien y nadie está diciendo con propiedad qué es lo que está pasando y para dónde vamos. Pero lo que sí entonces tenemos la obligación nosotros como América Latina es de generar barreras para defendernos, de poder poner amortiguadores para defendernos, como los pusimos, volviendo nuevamente al año 2000, a la crisis que vivimos en esa época, no solamente Colombia, sino América Latina. Pusimos en marcha en casi todos los países una serie de políticas de fortalecimiento de nuestro sector financiero, de control de ciertos capitales especulativos, que nos ayudaron muchísimo a defendernos en la crisis del 2008, porque América Latina salió relativamente impune de esa gran crisis, porque en su momento pusimos en marcha una serie de medidas que nos ayudaron a protegernos. Y hoy, otra paradoja, vemos a los países europeos discutiendo la posibilidad de poner en marcha ciertas medidas que nosotros tenemos hace mucho tiempo incrustadas dentro de nuestro sistema financiero y nuestro sistema económico. O sea que sí podemos.
y el potencial es enorme y podemos mucho más, siempre y cuando podamos discutir y ponernos de acuerdo. Ahora, para nadie es un secreto que tenemos dentro de América Latina diferencias conceptuales sobre cómo llevarle el desarrollo a la gente, cuál es el camino más efectivo, porque creo que todos queremos el bienestar de nuestra gente. El cómo llegar a ese objetivo, tenemos diferencias conceptuales. Yo creo que Chile, México, Colombia tienen un concepto muy parecido, Perú también. Otros países creen que hay un camino diferente, pero todos queremos el mismo objetivo. Entonces ahí el gran desafío es ver dónde podemos ponernos de acuerdo, sobre qué comunes denominadores podemos trabajar juntos. En aquello que nos diferencia, pues respetarnos las diferencias. Pero si solamente logramos los latinoamericanos identificar esos comunes denominadores y trabajar juntos, el avance sería maravilloso y estoy seguro que el efecto sobre nuestras propias economías y la relevancia de América Latina sobre el resto del mundo se multiplica positivamente. No hay nada más conveniente que en una época de turbulencia, de huracanes, de tempestades, pues que tener un puerto seguro y un barco seguro. Y los vientos, no importa lo fuertes que sean, si uno se pone de acuerdo para utilizarlos bien. No sé cuántos de ustedes son navegantes. Uno con vientos muy fuertes puede llegar inclusive más rápido al objetivo. Yo creo que América Latina tiene esa gran oportunidad y la CEPAL nos puede ayudar muchísimo a ilustrarnos y a informarnos sobre qué políticas podríamos encontrar, qué comunes denominadores podemos encontrar para que en este mundo, que está lleno de oportunidades pero también lleno de turbulencias, América Latina salga avante. Yo repito lo que he dicho durante todo el año. Esta década puede y debe ser la década de América Latina. Por lo que les decía, tenemos todo. Si jugamos las cartas bien y si la CEPAL nos ilustra y nos ayuda a pensar, estoy seguro que así será. Muchas gracias. Bueno, de esta manera concluye la visita a la CEPAL del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Les pedimos que nos dejen un momento para que él se pueda retirar, está con una agenda muy apretada y después los invitamos a un café. Muchas gracias.